Ya estamos al aire, bienvenidos, estamos entrando en radio. Como pueden ver, está con nosotros el doctor Arturo González Ledesma. Es una persona en verdad muy preparada. Todas sus dudas que tengan del coronavirus. Escríbanos sus dudas. Estamos empezando con la cumbia del coronavirus. Muy buenas noches, bienvenidos. Sábado 29, año bisiesto. Y estamos ya, son las 9 de la noche con 1 minuto. Y ya, 9 de la noche con 2 minutos. Esto es la Tertulia Godín. Yo soy la ciudadana Pérez. A mi izquierda, hashtag Nayeli Cisneros, la niña de las redes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién nace un 29 de febrero? Oye, es que en un año bisiesto Sí, pasan un montón de pasan cosas. muchas cosas. Por ejemplo, en un año bisiesto mataron a John Lennon. Por ejemplo. Surgió la AHN1N1 y ahora tenemos el coronavirus, pero ¡Qué déjame miedo! saludar a Leonardo del Arte. Muy buenas noches, Leo, ¿cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ire, buenas noches, Nay, buenas noches a Hola. todos. ¿Cómo estamos? Muy bien, un 29 de febrero, año bisiesto bien dicho. Oye, aquellas personas que nacieron un 29 de febrero, su cumpleaños es cada 4 años, ¿no? Sí. Pues feliz cumpleaños Feliz a los que cumpleaños. nacieron hoy, aunque estén con todo. Oiga, no puedo omitir la noticia de la semana. El coronavirus llegó a nuestro país y las preguntas, que se las agradezco mucho, no han dejado de llegar a nuestras redes sociales, vía WhatsApp, por todos los medios. Entonces, Lord Audios, nuestro productor, nos dijo, ¿cómo? Vamos a llamarle a un doctor de a de veras, y es por eso que está con nosotros esta noche el doctor Arturo González Ledesma. Él es médico cirujano, trabaja en el sector público, eres especialista, me comentabas, doctor. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. En efecto, trabajo en el sector público. Ajá. Los comentarios son a título personal, pero sí podemos resolver ciertas dudas, ciertas opiniones y sobre todo realmente echar abajo ciertas fake news que he tenido Exacto. oportunidad de leer en las redes sociales o inclusive algunos memes que son ciertos, otros que son de la parte de la cultura popular mexicana y otros que de plano malinforman a la gente. Hemos tomado el tema del coronavirus como buenos mexicanos. Por un lado, se dieron compras de pánico en una tienda, pues en estas tiendas que parecen tipo bodega, ¿no? Y por otro lado, nos hemos tirado al meme, ¿no? De que Bastante. ya llegó el coronavirus y pusimos una friega de alcohol, un tequila, O o sea, sea, ya de Limón cloro. con miel, ¿no? Por ahí Exacto. también, ¿no? Todos o los ya saqué memes mi salieron. cloro y a mí el coronavirus ya Me sabe, hace ¿no? muchas cosas, ¿no? Sí, Pero, muchas cosas. pero en realidad lo que tenemos es mucho miedo y, por ejemplo, de las preguntas, doctor, ¿qué pasa verdaderamente? ¿Cuál es el nivel en el que nosotros nos estamos enfrentando a la Ciudad de México? Pero la pregunta del millón, ¿México está preparado para una epidemia como el coronavirus? La respuesta es sí. Contundente, tajante, clara, es sí. Tal vez no le hemos dado la importancia que debiese, pero también nos hemos mal informado. Habíamos tenido oportunidad de platicar atrás previamente que la infección del coronavirus tiene cierta letalidad. Para la gente que no conoce de temas de salud, la letalidad se refiere a la probabilidad de que si tú contraes la enfermedad puedas fallecer, morir. Ujú. Es decir, en 1000 personas que puedan contraer la enfermedad, 10 van a fallecer, es decir, el 1%. Inclusive hay artículos científicos que puede ser el 0.7. A mí me gusta más hablar cifras cerradas, porque a veces le digo, no es la mitad del ser humano, es un ser humano completo. Bueno, con esto hacemos una pausa y regresamos con el doctor Arturo González Ledesma porque tenemos muchas dudas. Bienvenido a la Tertulia Godín. Ay, salimos a comerciales, doctor. ¿Qué dicen en las redes, chicos? ¿Ya empezó alguien a preguntarle al doctor? ¿Quién está conectado en este momento? Lo voy a ver de acá Vamos a porque... ver acá. Es que luego, chicos, de repente nos dicen una cosa, por otro lado, Sí. por otro, Messenger, WhatsApp, ya no sabemos por dónde contestar. Exacto. Ve, por ejemplo, acá me salen un montón de espectadores y no me deja ver quiénes son. Manifiéstense, por favor, sus dudas. Bueno, pues lo que nos acaba de decir el doctor es de 1000 personas. Podríamos decir
que de 1000 personas, 10 tienen el riesgo de fallecer, o inclusive, si somos Podrían, más pero ni exactos, siquiera es seguro. 7. Siete. Siempre y cuando esas 10 o 7 personas tuviesen una enfermedad asociada ya de base, es decir, alguien que pudiese tener diabetes, enfermedad renal crónica, pacientes con mayor de 65 años de edad, personas de menos de 5 años, sobre todo los grupos de 2 años, gente que tenga asma, enfermedades pulmonares como el asma, la EPOC, e inclusive otro tipo de cuestiones. La obesidad, me preguntaban, oye doctor, México es un país donde la obesidad es algo común, en efecto. ¿Por qué? Bueno, el hecho de que tengamos mayor masa corporal hace que nuestros pulmones no puedan oxigenar o expandirse dentro de nuestra caja torácica de manera adecuada. Claro, Y tenemos que eso- hacer un esfuerzo un poquito más. Eso hace con una mayor cantidad de riesgo en un coronavirus, en caso de que estuviésemos infectado de este coronavirus que es el COVID-2019. Oye, ¿cuál es la diferencia de la influenza y el coronavirus? Si quieres ahorita para que nos digan, porque, por ejemplo, en la escuela y entre las mamás, que pues no somos doctoras, ¿no? Decían, no, es que el problema aquí en México es más la influenza, no es tanto el coronavirus. Eso es cierto, y luego, ahorita que regresemos, nos contestas la diferencia entre un virus y otro. ¿Es más mortal el coronavirus o es lo mismo? Es que siento que la gente dice coronavirus, muerte. Sí. Sí, se van por ese Sobre tema. todo porque no se ha hablado de un tratamiento como tal. O sea, ¿cuál es el tratamiento a seguir con un paciente infectado de coronavirus? Exacto. Y luego, por ejemplo, mi hijo, ¿no? Me contó su papá que le dijo, a mi amigo X me contó del coronavirus, papá. ¿Y qué te dijo? Te da tos, dejas de respirar y te mueres. O sea, eso es lo que están platicando los niños en la escuela. Eso está muy trágico. Entonces yo así como, no, hijo, a ver, Y eso se debe espérate. a los memes y sobre todo a las fake news. O sea, estaba Sí. leyendo que, como mencionaste, el té, están tomando tés, se envuelve Limón, y limón. todo lo que nosotros regularmente tomamos para una gripe, ¿no? Común. Muy Ah, común. no, luego ya, por ejemplo, hay varias cosas y dicen, debes de tomar magnesio, debes de tomar agua con bicarbonato y agua alcalina. ¿Por qué? Porque los cuerpos alcalinos se enferman menos y los cuerpos que tienen un pH más elevado se enferman más. Entonces, pues yo no sé si eso sea cierto o sea verdad, ahorita que está el experto, pero yo ya me empecé a tomar el magnesio. Yo tomo agua alcalina diario, entonces. Ya estamos de regreso. Sobre todo te voy a recomendar el lavado de manos. Eso Eso es algo bien Ya importante. estamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos en la Tertulia Godín, estamos en vivo, en directo. Síganos a través de nuestras redes sociales, la Tertulia Godín con Irela Pérez. Ahí estamos en vivo en Facebook y usted va a poder ver al doctor Arturo González Ledesma, que nos hizo el super favor de venir hoy gracias a todas las dudas que ustedes tenían. Entonces, ya nos dijo la probabilidad de cuántas personas en el caso de ser infectadas, pues la mortalidad es baja, ¿no? O sea, es un índice, es un porcentaje muy bajo de que alguna persona, pues su proceso termine en muerte. Pero también le acabábamos de preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el coronavirus y la influenza? La diferencia es que la influenza ya hay una vacuna que se va haciendo año con año. Ya la vivimos, ya aprendimos y desaprendimos lo que era la prevención, sobre todo el tipo de saludos. La gente que trabaja ya sea en una oficina, en un mercado, en el transporte público, tenemos la mala costumbre de saludarnos de beso, doble beso, saludo de mano, o inclusive escupir en la calle, estornudar. Sí, Eso aumenta el riesgo de contraer influenza en su momento en las etapas estacionales, y en este caso el coronavirus, en caso, vuelvo a insistir, apenas el día viernes la Secretaría de Salud confirmó oficialmente el primer caso a cierta hora. Ya ahorita sé que hay más, 4 en efecto, pero eso dependerá mucho de las acciones de promoción de lavado de manos, qué cosas no debemos de hacer. Ahora, en lo de qué cosas no debemos de hacer, te voy a decir el mito. Número 1, porque los godines somos expertos en autocurarnos. Ya se agotaron en muchas partes los cubrebocas. Los ojos también es una vía por la que te puedes contaminar, ¿cierto? Correcto. Bueno, le vi una nota donde, pues si ya se te acaba el cubrebocas, agarra una hoja de elote,
cósela, ¿no? Y haces un cubreboca con la hoja de elote. ¿Tú crees que funcione esa hoja de elote? La realidad es que no. Yo sé que el mexicano tiene grandes inventivas o iniciativas. Pues ya quería ir por mi hoja de elote, ¿no? Pero no, de hecho, desde el viernes en las redes sociales dijeron, al sur de la Ciudad de México ya no hay ningún cubrebocas. Hoy tuve la oportunidad de platicar con gente del norte de la ciudad e igual tampoco ya hay cubrebocas. Y si lo llegas a encontrar cuando los precios oscilan entre 70 pesos, ahorita están entre 350, o algunos de alta eficiencia hasta en 3,000 pesos. Doctor, yo vi en internet uno en 14,000 pesos. ¿Qué? De marca. Hágame usted el favor, qué ridículo es ese. Sí. Pero entonces el de elote no funciona. No, Hoja de elote no funciona. no funciona. ¿Por qué funciona un cubrebocas? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué tiene? ¿La telita o qué es? ¿Qué diferencia hay, no? Evita que tengas directamente la transmisión de las gotitas. Sobre todo es aquel paciente que tiene una enfermedad respiratoria, que a veces vamos en el metro, vamos en el transporte público y vemos a alguien que trae un cuadro de resfriado y que porque no tenemos una adecuada educación no trae su cubrebocas. Hemos visto en las noticias ya de manera internacional que en China traen el cubrebocas. ¿Por qué? Porque es una cultura, pero no necesariamente aquellas personas que están sanas, sino el paciente que está enfermo. Entonces, una de las recomendaciones, si nosotros estamos sanos, no es necesario que corramos a comprar todos los cubrebocas que encontremos y traerlo todo el tiempo, a menos que presentemos un cuadro de resfriado o gripe común. Es correcto. ¿Ok? Y además para que la gente sepa que, ok, traes un cubrebocas, vamos a evitar el saludo como habitualmente culturalmente se hace. De mano y de beso y de mano abrazo. y de beso y abrazo. Ok. Entonces nada más nos hacemos hola, ¿cómo estás? Y pues aléjate tantito porque no sabemos Y cómo sobre va a estar todo, el contagio. El lavado de manos y las superficies en contacto. ¿Quién no se ha subido al transporte, metro, pecero? Y ¿cuántas personas no han tocado el barandal? Sí, claro. Así es. Hablando de eso, el dinero también es un medio donde se puede transmitir el coronavirus. Correcto. Inclusive los botones de un elevador. Ok, o sea, el teléfono, el teclado, el mouse, todo lo que podamos Pues todo tocar. Todo lo que todo. tenga una tocar. superficie. ¿Cuánto dura el virus hacia el exterior? Buena pregunta. Hay artículos donde dice que puede llegar a durar de artículos hasta 9 días. 9 o sea, días. 9 días o algunos, Wow. vuelvo a insistir, algunos dicen de 12 horas, otros 9 días. Y tengo los artículos. Oye, doctora, Wow. hay otra pregunta que a mí me dio cosita. Dijeron, no, es que ya la OMS, esto te digo son cosas que escucho en la escuela, en el trabajo, en la oficina, o sea, no es información oficial, ¿no? No, es que ya el coronavirus tiene transmisión por heces fecales. ¿Es cierto? Eso es fake news, como mencionamos. Ay, qué Todavía bueno. no está realmente comprobado. Inclusive muchas de las mascotas ya están diciendo el perro, el gato. Eso todavía no está comprobado. Dijeron que había algunos animales que ya tenían coronavirus, ¿no es cierto? Recordemos que el origen en China fue a través del murciélago y de las serpientes, pero por eso es que dijo la OMS, detengan un poquito, no hagan caso a las fake news y si tienen alguna duda, busquemos fuentes de información confiables. Nuestra misma Secretaría de Salud, las Secretarías de Salud estatales, la OMS. Doctor, las zonas donde hace mucho calor, como Tabasco, Veracruz, ellos están a salvo porque dicen que el virus no resiste las fuertes temperaturas. ¿Es mentira? Buena pregunta también. ¿Cuál es el problema con México? El coronavirus o los síntomas se pueden confundir con dos enfermedades que estamos acostumbrados a escuchar, como puede ser el dengue o como puede ser la influenza. Y como vivimos en una etapa de globalización, mucha gente viene por el mismo turismo, por los negocios, y que puede resistir el virus. Entonces, siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo, por ejemplo, en Tabasco, en Morelos, con dengue, porque a veces puede haber diarrea, o en Ciudad de México, en ciertas zonas, con influenza. Por eso es que a veces la gente dice, ¿qué es más peligroso? ¿El coronavirus o la influenza? ¿Qué es? Tú dime, doctor. La influenza. Ahí La está. influenza. Yo espantándome del coronavirus y los Pero influenza también hay un porque es un montón. tema numérico, ¿no? O sea, hay más influenza que coronavirus. Actualmente la influenza ya tiene un tratamiento. Ajá. Ya todos, Ok. inclusive
viajando por la ciudad, no sé, la gente de la República, ya hay ahorita mensajes de oseltamivir, es algo que ya la gente aprendió de su propia cultura, El antiviral. pero la pregunta es, ¿hay un tratamiento en este momento específico para el COVID-2019? No. Algunos hospitales, de manera experimental, con todo un comité de bioética, están haciendo cierta investigación por la importancia del caso, pero que yo te diga, tómate esto, me hablas en 24 horas, te vuelvo a visitar, no hay un tratamiento específico, a diferencia de la influenza. Es por eso que los tienen en cuarentena, ¿no? Aislados. Es correcto, es correcto. Oye, doctor, ¿y tú, por ejemplo, cómo se cuidan los médicos ante el coronavirus? Como les mencionaba, recordemos que la salud, en México el Sistema Nacional de Salud, a grandes rasgos se divide en 3 niveles. Primer nivel de atención, lo que son centros de salud, unidades médico-familiares. Hospitales, que es hospital generales, regionales. ¿Cómo nos cuidamos los médicos? Primero tenemos que saber las definiciones y cuál es un caso realmente sospechoso. Los lineamientos que ya tenemos es un paciente altamente sospechoso, inmediatamente lo ponemos en un lugar aislado y nosotros empezamos el protocolo. Tenemos cubrebocas, pero cubrebocas de alta eficiencia. Y en ese caso empezamos a poner al paciente en lugares aislados. Aquí hay algo muy importante. Doctor, si se complica el paciente y tu hospital no tiene la capacidad de resolver el caso, ¿lo mandas por sus propios medios? La respuesta es no. Lo mandas por una ambulancia, con una gestión de entrega, recepción de los hospitales, para evitar que un caso altamente sospechoso y que en algún momento pudiese confirmarse, ahora sí pudiese infectar a otras personas. Ahora, ¿cómo deciden qué hospital va a ser exclusivo para los posibles casos de coronavirus? Vi una noticia, tú me dirás si es fake o no es fake. Ixtapaluca se va a convertir en el hospital regional en caso de coronavirus. O sea, ¿ahí se van a mandar a todos los que se enfermen de coronavirus? En este momento no te puedo 100% decir que va a hacer eso, pero Ixtapaluca es un hospital de alta especialidad, de tercer nivel. Tiene la capacidad, tiene el número de ventiladores, tiene el personal para poder atender estos casos. Probablemente un hospital general o regional pudiese tener 4 lugares aislados para atender, pero un hospital como Ixtapaluca tiene mayor capacidad. Entonces es un lugar indicado. Pudiese ser, sí. Ah, ok. Si yo presento algún síntoma o conozco a alguien que tiene los síntomas, ¿a dónde hay que acudir? ¿Dónde lo denuncio? Ah, no. Ay, sí, ¿dónde lo llevo? Es que yo veo a alguien con gripa y corro de miedo. No, porque a lo mejor lo más adecuado no es el consultorio de la farmacia de la esquina. ¿A dónde hay que acudir? Recuerden que el mexicano tenemos la mala Nos automedicamos. costumbre de saturar los hospitales de segundo nivel. Llegamos a urgencias y no todas las urgencias son realmente reales. Podemos ir desde nuestro centro de salud hasta nuestra unidad médico-familiar. El IMSS maneja unidades médico-familiares. Lo importante es ir con un personal de salud que sepa estos conceptos, porque él te va a hacer el interrogatorio para preguntarte, ¿fuiste o viajaste o a China o a Italia, a ciertas regiones donde ya realmente el virus está, o tuviste contacto con alguien que ya está realmente calificado, que está contagiado? Si es eso, inmediatamente esa persona del primer nivel de atención va a hacer llamadas a la jurisdicción, va a enviar un correo, va a llamar por teléfono para notificar y que toda la maquinaria del Sistema Nacional de Salud empiece a funcionar. Porque vuelvo a insistir, si llegamos a urgencias con pánico, No, pues bueno. Sí. ¿qué pasó? Recordarán en la influenza. Pues, ¿qué pasó con la influencia? Pues que nos apanicamos y que además nos suspendieron, nos dijeron que no saliéramos de nuestra casa, que no nos reuniéramos, que no fuéramos al cine. Y pues la gente, la verdad, lo hizo muy bien. Pero ¿qué te parece si nos vamos a una pausa comercial y regresamos con qué pasó en el 2009 con la influenza y qué es lo que está pasando ahorita con el coronavirus? Ay, doctor, está buena la plática, Sí. nos estás ayudando mucho. La barba, para los de Facebook. ¿Nos quitamos la barba o no? Mi bigote, ¿qué tal? La realidad es que me la voy a tener que quitar. ¿Sí te la vas a quitar? Sí, claro. Pero decías que es más para personal médico, ¿no? Sí, pero también el hecho del cubrebocas te puede
dejar ciertos vacíos y que pueda entrar ciertas gotitas de flush o de que alguien te pueda estornudar en cierto caso. Me preguntaban ese rato, ¿es para el enfermo o para el que está sano? En este caso es primordial el enfermo. Si estornuda, se queda dentro de él. Los cubrebocas habituales, que le llaman quirúrgicos o de tela, duran de 30 minutos a 1 hora. Hay gente que he visto que trae el cubrebocas todo el día, ya dejó de funcionar. Sí. Ya se traen pelusa aquí, Sí, ¿no? Ya están ya. muy mal. Exacto, entonces, ahorita que hay como una cierta escasez de cubrebocas, y no escasez, sino hemos caído en el pánico. Ajá. Le he dicho a la gente, compra una tela, en YouTube hay tutoriales de cómo hacer unos cubrebocas y te puedes, con un poco costo, hacer 30. Los vas usando 1 hora y los vas tirando, bueno, no tirando, guardando en una bolsita de plástico, llegas a tu casa y los metes a la lavadora y los puedes lavar. Entonces eso disminuye costos y además puedes escoger un bonito diseño. Oye, ¿el cloro sí funciona? Sí funciona el La cloro. solución clorada. La solución clorada, no quiero decir marcas, pero son ese spray que hay gente que llega y spray desinfectante. es correcto. Es mi mejor amigo ahorita. Sí, También estamos ¿El gel hablando mucho antibacterial? de los cubrebocas, pero el gel antibacterial también está agotado. Entonces, en su momento la Profeco hizo uno de sus números de cómo hacer gel antibacterial, o si buscamos en YouTube también hay tutoriales. El día de hoy nos vendieron un frasquito así como de, no sé, 100 mililitros de gel Y Nayeli se antibacterial. lo echó así. ¿Qué? 20 pesos, ¿no? Un frasquito así. Compran en pánico. Y era el único que había en todos lados. O sea, después de ir a varias farmacias. Yo dejé en mi oficina mi Lysol porque ahorita estamos fuera del aire. Y no sabes cómo quiero regresar por él y abrazarme. Porque vi a 2 que 3 enfermas de gripa. Entonces dije, chin, está cañón. Y yo trabajo en un lugar que no está muy oreado. Entonces, pues llegué con mi Lysol, con permiso. Y creo que sí ha funcionado. Otra cosa, ventilar. La gente se le olvida ventilar y es bien importante abrir las ventanas de la casa, que entre el solecito. ¿Eso es bueno o es un mito? Es bueno. En las escuelas, en las mañanas, me encanta cuando los niños súper abrigados, cerradas las puertas, las ventanas, y es una incubadora. Como va por las ventanas Por eso, y exacto. toda la cosa. Por eso se les aconseja abrir las ventanas. Oye, pero hace frío, pero traes tu chamarra. Es preferible que circule Y el aire, claro. que se estanque. Inclusive, no nada más es de las escuelas, de las oficinas o de ciertos lugares donde hay aire acondicionado, pero cada cuánto han cambiado el filtro. No, y sí, ya tengo aquí Sí. el regreso. ¿Tenemos preguntas del público? Sí. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, gracias por estar aquí, estamos en vivo, en directo desde Grupo Fórmula, estamos en Facebook Live, La Tertulia Godín con Irela Pérez, 104.1 FM, en cabina, Nayeli Cisneros, la niña de las redes, Leonardo de Olarte y el doctor Arturo González Ledesma, quien nos está dando una cátedra de qué sí y qué no con el tema del coronavirus. Doctor, nos ibas a decir, en el 2009 pasó lo de la influenza H1N1, única vez que nos dieron, pues no toque de queda, ¿no? Pero nos invitaron a que no saliéramos de nuestra casa para evitar estos contagios masivos y la fregada. Y la verdad es que México lo hizo muy bien. Ahorita, ¿por qué no se ha tomado esa decisión? Y espérame, esa es la 1. Y la 2, el sector salud tiene protocolos para actuar ante una gran epidemia en nuestro país. La Secretaría de Salud y México tiene protocolos. Es un país bastante bueno en esa parte. El personal de salud está capacitado y ya tenemos el protocolo. Ay, súper bien. La diferencia con la influenza, como habíamos platicado, es que quienes recordarán, en aquella ocasión apareció o los casos se fueron más, aparecieron con mayor fuerza, sobre todo en la época vacacional de Semana Santa. No sé si recordarán eso. Eso fue uno de los factores que apoyó y que ayudó a que hiciéramos un buen papel como país. ¿Cuál es la diferencia? Hubo cuestiones económicas también, como muchas veces a veces se nos olvida. La Secretaría de Salud es la que rige los programas, pero hay que hacer un trabajo intersectorial con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Economía, de Finanzas. Esa parte es importante. ¿Por qué? Porque el país también tiene que seguir avanzando, cuidando por supuesto nuestra salud y tenemos que aprender de lo que se hizo
en aquella etapa, que fue bastante bueno. Por eso es que México actualmente está preparado y sobre todo tenemos que evitar las fake news y el pánico con el cual pues desde el día de ayer estamos. Y eso que ya pasaron casi un poquito más de 24 horas. Y nada más hay 4 casos. También hay que poner las cosas en perspectiva. Solo hay 4 casos confirmados, no hay más. No estamos hablando de que ya toda una población está contaminada, no, para nada. Y además, las medidas de precaución creo que todas las podemos llevar, lavarnos las manos, evitar el contacto y estar con nuestro gel antibacterial y tratar de limpiar las superficies que utilizamos día a día. Doctor, ¿algo más que nos quieras agregar para que no caigamos en pánico y vivamos de la prevención? Si tenemos un caso de mucha duda, acudir al centro de salud, a la unidad médico familiar y empezar con las medidas que podemos nosotros implementar en casa: lavado de manos, el cubrebocas y sobre todo no automedicarnos, porque ya llegando a los servicios de salud del primero o segundo nivel, el personal sabrá qué hacer. Y como les vuelvo a insistir, depende de la región del país. Nosotros tenemos dengue, también tenemos influenza. El médico ya determinará si hace una radiografía para ver si tienes neumonía. Puede ser que sea otra enfermedad pulmonar y que estemos pensando que es el coronavirus. Es por eso que sí hay que acudir directamente con el médico y sobre todo acudir a nuestros centros de salud al primer nivel. El primer nivel está preparado. Y la pregunta, ¿tenemos la capacidad? Sí. ¿Todavía hay un tratamiento? Todavía no, y eso es a nivel mundial. Y ahorita yo no les puedo decir, no sería adecuado decirles, miren, este es el tratamiento, porque son protocolos de investigación que por la situación están en varios países haciendo lo pertinente. A diferencia de la influenza, que ya sabemos cuál es el tratamiento. Más adelante de los Celtamivir hay otros tratamientos, pero bueno, estos ya son para casos más severos. Preguntas, niña de las redes, en las redes sociales para el doctor. Bueno, aquí nos preguntan que cómo es que en China se propagó tan rápido, cómo están tan seguros que en México no va a pasar lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia con China y nosotros? Nosotros ya habíamos escuchado semanas atrás que existía un coronavirus. Ellos tardaron en darse cuenta. Entonces, cuando de repente aparece algo que no es habitual, que está fuera de lo normal, ya había cierta propagación. No hicieron lavado de manos, el tipo de saludo, que por su cultura ellos no habitúan, pero sí el uso de cubrebocas. No hubo ningún tipo de prevención. No, es pues, es les correcto, cayó de sorpresa, porque no sabían que les iba a cayó de pasar. sorpresa. Recordemos, México, cuando nos tocó, nos cayó de sorpresa. ¿Quién era el país que empezó con eso? Nosotros. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros ya nos dimos tiempo de hacer lineamientos, planes de acción para poder contener mejor esto. ¿Qué más, niña de las redes? También nos dicen que porque si el coronavirus no es curable, no es mortal tampoco. Ok. Recuerden que el ser humano tiene inmunidad, está preparado para... No coexistimos en ambientes estériles, coexistimos con hongos, con bacterias, con virus. Con lacra. Con- Una broma, público. O sea, tenemos ciertos anticuerpos. Es correcto. Y aquí es importante que una persona sana es más difícil que adquiera esto. Otra de las recomendaciones es una buena alimentación. Buena alimentación, eso ayuda muchísimo. Pero si es una persona con tabaquismo, claro que su Se cuerpo, vuelven su más organismo vulnerables. está inmunosuprimido, tiene mayor riesgo. La última pregunta, Leo, Acá, de este lado. de la gente de las redes. Bueno, Eugenio Alas dice, ¿todo contagio muere? No todo contagio Eugenio, muere. lo dijimos al principio. Yo creo que acaba de llegar, ¿no? Yo creo. Muy bien, sí te No. contestamos. No. No. Y por ahí también, desde Nueva York, nos están preguntando, una dice, ¿cuál es el medio de contagio real? Por ejemplo, yo doy clases a niños, en su mayoría asiáticos, de 3 a 6 años, una vez por semana. Es inevitable verlos estornudar, toser, etc. Algunas veces no hay mucha higiene. ¿Qué tengo que hacer o qué me recomienda hacer? En este caso, recordemos que los asilos o lugares de hospitales o inclusive centros de educación, los maestros o el personal debe de estar protegido. En este caso, ahí sí usar un cubreboca.
Algo que no recuerdo si lo dijimos al aire, era que el cubrebocas puede durar de 30 minutos, un cubrebocas habitual, de 30 minutos a 1 hora. Hay gente que yo he visto que trae 12 horas un cubrebocas habitual, que es un cubrebocas quirúrgico. Podemos buscar en las redes sociales o en YouTube cómo hacer nuestro propio cubrebocas a un costo bastante bajo. Y en casa, así Y que en si casa. se acaban, pues no, que no No cunde el caigan en pánico. pánico, sí. Oye, doctor, pues te agradezco muchísimo que hayas venido a la tertulia Godín. Nuestro público yo creo que se queda tranquilo. Nosotros también. Yo ya no tengo como que tanto Hemos miedo. respirado un poco. Puedo respirar con ustedes aquí en la cabina. Entonces, Más tranquilamente, ¿no? Ya, Sí, sin tanto ya. miedo, por Pero favor. te agradecemos muchísimo, doctor Arturo González Ledesma, tu tiempo y que además Muchas haya estado gracias. para el público.